Bueno, vamos con el tema 7, el cual se centra en el aprendizaje del consumidor. Los objetivos de este tema son entender el proceso de aprendizaje del consumidor y sus 4 elementos, estudiar el aprendizaje conductual y entender sus aplicaciones al comportamiento del consumidor, analizar el procesamiento de la información y el aprendizaje cognitivo, estudiar el involucramiento del consumidor y el aprendizaje pasivo, y por último, comprender cómo se mide el aprendizaje del consumidor y sus resultados. El aprendizaje del consumidor es un proceso porque evoluciona y cambia permanentemente en base a conocimientos adquiridos y a la experiencia real. Este término abarca desde respuestas simples hasta el aprendizaje de conceptos abstractos y concurren una serie de elementos que son necesarios para que exista aprendizaje. Estos 4 elementos son la motivación, las señales, la respuesta y el reforzamiento. Vamos a analizar ahora cada uno de estos 4 elementos básicos que son necesarios para que exista aprendizaje en el consumidor. El primero de ellos es la motivación. Son las necesidades insatisfechas que conducen a la motivación, la cual al mismo tiempo estimula el aprendizaje. Una motivación es cuando nosotros nos encontramos motivados por algo. Un ejemplo de ello es si tuviéramos en mente comprar una bicicleta de montaña y fuéramos practicantes, deportistas de mountain bike, estaríamos dispuestos a aprender lo máximo que pudiéramos acerca del ciclismo y todo lo que le rodea. Estaríamos predispuestos a recibir cualquier mensaje que esté relacionado con el concepto de mountain bike. Las señales son estímulos que dan dirección a los motivos, y estos a la vez sugieren una forma de satisfacer un motivo importante. Por ejemplo, una señal puede ser el precio, puede ser el estilo, el empaque, la publicidad o los escaparates. Estos sirven como señales que ayudan a los consumidores a satisfacer su necesidad. Por otro lado, la respuesta es cómo nosotros, como individuos, reaccionamos a un estímulo o una señal. Si un fabricante logra una imagen favorable acerca de una bicicleta frente a un consumidor, probablemente éste tomará en cuenta esa marca o modelo y la adquirirá. Por último, el reforzamiento consiste en incrementar la probabilidad de que una respuesta se vuelva a repetir en un futuro. Es decir, si nosotros hemos adquirido una determinada marca de bicicletas, somos expertos en mountain bike y en 2 años decidimos volver a cambiar de bicicleta, lo más probable es que al estar gratificados y haber disfrutado de este producto, nosotros como consumidores hayamos aprendido a asociar la compra con un sentimiento placentero y por lo tanto muy probablemente aprenderemos la conducta y nos convertiremos en un cliente leal. De manera que volveremos a repetir la compra de ese mismo modelo, tal vez no el mismo modelo, pero sí esa misma marca de bicicletas. Existen 2 teorías que contribuyen al aprendizaje conductual y a medir cómo es nuestro comportamiento, cómo funciona nuestra mente, y son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, también conocido como conductista. Vamos primero a hablar del condicionamiento clásico. El condicionamiento es una respuesta ante una situación determinada provocada por la exposición repetida a un estímulo y se basa generalmente en asociaciones positivas. Tenemos a Pavlov como el mayor impulsor de esta teoría, el cual, en su famoso experimento de los perros de Pavlov, lo que hizo fue, a través de un estímulo incondicionado, que es la comida, provocaba una respuesta incondicionada, que era salivar. El perro puso a un perro en una sala donde de manera repetitiva durante muchísimo tiempo le ofrecía comida, de manera que éste, cuando veía la comida, salivaba. Por otro lado, tenemos el ejemplo de un estímulo neutro, que es una campana. En este caso, una campana provoca una respuesta no condicionada, porque si el perro escucha la campana,
lo máximo que va a hacer va a ser acercarse, pero para nada lo que va a hacer va a ser salivar, porque no tiene ninguna relación la campana con la salivación. Sin embargo, Pablo lo que hizo fue introducir eh, la campana al mismo tiempo que le entregaba la comida al perro, de manera que cada vez que le daba de comer al perro sonaba la campana. Durante un periodo de tiempo determinado repitió esta acción, de manera que el perro automáticamente salivaba debido a que había comida del por medio. Tanto fue el periodo, el experimento se aplicó durante un periodo de tiempo tan largo que provocó que el perro asociara la campana a la comida, de manera que cuando el perro escuchaba la campana, lo que hacía era salivar a pesar de que no hubiera comida, de manera que el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado y la respuesta no condicionada, que era salivar, se convierte en respuesta condicionada. Al escuchar la campana, el estímulo deja de ser neutro para ser estímulo condicionado porque está asociado a la comida. ¿Cómo aplica este concepto al marketing? Nosotros vamos a poner el ejemplo ahora de una playa. ¿Sí? Una playa generalmente está asociada al concepto de placer. Este sería el estímulo incondicionado. Por otro lado, la cerveza, si nosotros no lo hubiéramos probado nunca y esta fuera la primera vez que probáramos cerveza, máximo la única sensación que nos puede dar es un sabor a cebada o poco más, pero a nivel de sensación, de sentimiento, muy probablemente no nos genere nada. Ahora, si nosotros nos muestran de manera repetida durante un periodo de tiempo muy largo y muy frecuentemente la cerveza asociada a la playa, esto nos va a generar placer. De manera que cuando nosotros vemos la cerveza por separada, nos va a generar placer porque nosotros lo vamos a asociar a la playa. Es el mismo ejemplo de los perros de Pavlov. En lugar de tener comida y campanas, tenemos playa y cerveza. El condicionamiento clásico se basa en que las personas asociamos ciertos estímulos a una reacción. En este caso, los perros de Pavlov y la campana, cada vez que escuchaban la campana que sonaba antes de comer, salivaban, incluso cuando sonaba la campana y no se servía la comida. Por tanto, el condicionamiento clásico nos permite que un estímulo que antes era neutro, como la campana, provoque una reacción que es salivar. Los componentes más importantes para el condicionamiento clásico son la repetición, la generalización del estímulo y la discriminación entre estímulos. Cuando hablamos de repetición, nos referimos a que esta aumenta la fuerza de la asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo no condicionado, de manera que vuelve más lento el proceso del olvido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el desgaste publicitario provoca un exceso de exposición, provocado por una exposición igual, puede generar desgaste. Se tienen que realizar variaciones en el anuncio para que éste no genere desgaste y active los mecanismos de defensa de nuestro cerebro y nos impida recibir el estímulo. Un ejemplo de cómo generar variaciones en el anuncio, en este caso en un medio impreso, lo tenemos con Nespresso, con George Clooney, quien aparece en distintas situaciones, en distintas escenas, hablando de la máquina Nespresso, que es la máquina de Nescafé, de Nestlé en este caso. Las variaciones sustantivas son cambios en el contenido del anuncio a través de sus diferentes versiones. Cuando hablamos de la generalización del estímulo, nos referimos a que el aprendizaje no depende solo de la repetición, sino que también depende de la capacidad de los individuos para realizar generalizaciones. Pavlov descubrió que el perro salivaba no solo al oír una campana, sino también al oír un sonido similar con el de un manojo de llaves. Por tanto, este estímulo era generalizado, se podía generalizar. Esto nos permite explicar por qué algunos productos imitativos del tipo yo también tienen éxito debido a que los consumidores los confunden con los originales por la tendencia que tenemos a generalizar. Dar la misma respuesta a estímulos ligeramente distintos es el claro ejemplo de generalización. Algunos fabricantes tienen la esperanza de que los consumidores confundan sus empaques con los de la marca líder y compren su producto en vez de los de dicha marca.
La generación del estímulo se aplica para las extensiones de línea de productos. Así, por ejemplo, un nuevo artículo tendrá mayor probabilidad de ser adoptado cuando los consumidores lo asocien a una marca ya conocida y digna de su confianza. Aquí tenemos el caso de Colgate, donde una misma marca se utiliza en una extensión de línea buscando el efecto de la generalización del estímulo. Buscan que nosotros percibamos los efectos positivos de la marca al resto de productos de las otras líneas. Lo mismo ocurre con Nestum. Nestum utiliza una misma caja muy similar para todos sus productos buscando que esto sea generalizado. La generalización del estímulo es la técnica de comercializar una línea completa de productos de la compañía bajo el mismo nombre. Esta se aplica para el uso de licencias, por ejemplo, un nombre de marca bien conocido se asigna a productos de otro fabricante, así como nombres de diseñadores, fabricantes, celebridades, corporaciones y hasta personajes de dibujos animados pueden utilizarse mediante el pago de una cuota. Tenemos el ejemplo de Harley Davidson, donde no solo se utiliza para motocicletas, sino también para ropa, para perfumes, para complementos. Es importante considerar la discriminación entre estímulos. Este es el caso opuesto de la generalización del estímulo y trae como resultado la selección de un estímulo específico de entre varios estímulos. La diferenciación del producto consiste en distinguir un producto o una marca de la competencia basándose en algún atributo que a los consumidores les parezca adecuado, significativo y valioso. Ahora vamos a hablar del condicionamiento instrumental o condicionamiento operante. En este caso, el aprendizaje ocurre a través de un proceso de ensayo y error, donde los hábitos se forman como resultado de las recompensas recibidas a cambio de ciertas respuestas o conductas. Skinner es el autor de esta corriente y su postura se centraba en que la conducta es moldeable. Skinner nos dice que los individuos son recompensados cada vez que eligen un comportamiento adecuado. Sugiere que los consumidores aprenden mediante ensayo y error, de manera que una experiencia favorable es instrumental porque sirve para enseñar al individuo que debe repetir un comportamiento específico. Por ejemplo, nosotros como consumidores de jeans podemos ir a probar varios modelos de distintas marcas a varias tiendas y encontrar que el que mejor nos queda es el que hemos ido a la tienda número 3. De manera que cuando vayamos a comprar un jean, de nuevo, no iremos a la 1 y a la 2 porque ya sabemos que no nos quedan, sino que iremos directamente a la tienda 3. El reforzamiento puede ser positivo o negativo. Un ejemplo de reforzamiento negativo lo tenemos en las exhortaciones al temor. Colgate, por ejemplo, aquí lo que nos muestra es si no quieres que tu esposa duerma con la boca, o sea, se tape la cara cuando duerme contigo, utiliza Colgate. ¿Sí? Es un ejemplo de exhortación al temor a través de el temor que nos puede generar a los hombres el generar un mal aliento hacia nuestra pareja. Otro ejemplo en tono de humor, pero también es una exhortación al temor, es el de Seguros Euroaméricas, que nos dice siéntete relajado incluso hasta el último momento. ¿Sí? Con un seguro de nuestra compañía, tú vas a quedarte tranquilo hasta el último momento en que tú nos dejes de acompañar en la vida. Por tanto, contrata nuestro seguro para que los demás se queden tranquilos. Y tú también. Un reforzamiento positivo lo tenemos en esta imagen, donde tenemos una bella mujer. Y lo que nos está diciendo esto es que si quieres tener un cabello tan bonito como el de esta mujer, utiliza nuestros productos. Cambiando de tema y dejando atrás las dos teorías del conocimiento clásico y conocimiento instrumental, vamos a hablar del procesamiento de la información.